Nos encontramos en el 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural de nuestra bella ciudad de Mérida. Un aniversario que adorna el rostro de un pueblo de herencia única e invaluable. Una década compartiendo historias, anécdotas y descubrimientos del pasado. Un lugar de encuentro entre la historia y la cultura. De la mano de investigadores y especialistas, dedicados al estudio de las diversas facetas que conforman la identidad de nuestra ciudad. 10 años celebrando experiencias que agregan valor a nuestro presente, rescatando recuerdos que dan sabor a cada espacio, envolviéndonos en la riqueza del tiempo para dejar una huella en el corazón. Celebremos una vez más nuestra historia, regalo de aquellos que nos precedieron e hicieron posible el tesoro de lo que es ahora nuestro pueblo, nuestra comunidad. Bienvenidos al 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida. Una década cambiando la percepción del patrimonio. Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Ximbalcá AC y del Ayuntamiento de Mérida, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a esta transmisión de la 10ª edición del Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta ocasión lleva por título Una década cambiando la percepción del patrimonio. En esta ocasión, nuestro foro virtual se engalana en su 10º aniversario con la voz y opinión de reconocidos especialistas e investigadores de nuestra ciudad, vinculados al ámbito de la arqueología, la antropología social, la arquitectura, la historia, la lingüística, la bibliotecología, el cine y la espeleología, los cuales estarán presentando una serie de conferencias referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio a lo largo de una década. Es por ello que les hacemos una cordial invitación para que del 1 al 17 de marzo, en punto de las 7 de la noche, nos acompañen en la transmisión de esta serie de conferencias que seguramente serán de gran interés, aquí, a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. A continuación recibiremos al maestro Miguel Antonio Güemes Pineda. Él es antropólogo social a nivel licenciatura por la Universidad Autónoma de Yucatán, a nivel maestría por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y a nivel doctoral por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es profesor investigador titular de la Unidad de Ciencias Sociales de la UADY, donde trabaja desde hace 4 décadas en temas relacionados con la antropología de la salud, con énfasis en la medicina maya y la salud intercultural. También ha hecho estudios con un enfoque sociodemográfico del maya yucateco y sobre las interinfluencias de la lengua maya y el español que se habla en Yucatán. Desde 2012 es miembro correspondiente en Yucatán de la Academia Mexicana de la Lengua. A continuación lo recibiremos con la ponencia El español hablado en Yucatán, síntesis histórica e influencias de otras lenguas. Bienvenido. Gracias, agradezco mucho la invitación a participar en este coloquio. Les voy a presentar una ponencia titulada El español hablado en Yucatán, que es una síntesis histórica e influencias de otras lenguas. Cuando hablo del español hablado en Yucatán, me estoy refiriendo a la península yucateca. De hecho, se le ha llamado el español yucateco, la lengua maya yucateca. Entonces, en ese sentido me refiero a lo yucateco como originalmente estaba conformada la península yucateca, ¿no? Entonces, en la primera parte abordo los acontecimientos históricos, la presencia de grupos de inmigrantes que sentaron las bases del español hablado en la península yucateca y especialmente en el estado de Yucatán, de donde hago más referencia a esto, para ver cómo se conformó esta variante dialectal del español yucateco y un poco también para distinguirla de otras variantes dialectales del español hablado en el centro norte del país, incluso en la zona del Caribe, ¿no? En la segunda parte vemos los principales usos, las particularidades morfológicas y sintácticas, fonéticas y la mutua influencia, o sea, la interinfluencia de la lengua maya con el español yucateco, porque bueno, aquí estamos hablando de una convivencia de más de 450 años, cerca de 500 años de convivencia estrecha del español en la península yucateca, ¿no? Entonces, en ese sentido vemos esta interinfluencia. En la tercera parte vemos las modalidades del español hablado en la región y los cambios que se han experimentado, resultado de las migraciones
la inmigración también interna, gente que ha llegado de otros lugares y como resultado de la globalización económico-cultural que estamos viviendo, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Entonces, en síntesis, son los puntos que vamos a tratar, ¿no? En la primera parte, yo creo que es importante ver la historia de nuestro español yucateco y en qué momento se sientan estas bases, ¿no? Y para ello nos vamos a remitir a esta salida que hacen de España, de Sanlúcar de Barrameda, España, donde salen las primeras naves que acompañaron a Francisco de Montejo durante los años de conquista, y estamos hablando ahí de 1521. Este momento se inicia un flujo ininterrumpido de inmigrantes españoles a estas tierras y se mantendría todo el proceso de colonización, incluso después del periodo colonial seguían llegando grupos a esta región, ¿no? Los españoles trajeron consigo sus instituciones, como sabemos, lo hemos visto en la primaria, en la secundaria, su religión, sus usos y costumbres, e impusieron su lengua como un instrumento más de dominación, ¿no? Definitivamente esto lo tenemos que admitir, ¿no? Esta imposición que se da de su lengua, una lengua traída, como veremos, del sur de España. Mayormente eran del sur de España los que venían a esta región, ¿no? A la península arribaron principalmente castellanos, catalanes, vascos, después llegarían extremeños y andaluces, que sentaron las bases de ciertos rasgos que caracterizan al español hablado en la región, ¿no? Además, aquí cabe señalar algo muy importante, que en los navíos llegaron oficiales y de marinería provenientes de distintas regiones de España, migrantes de baja condición económica, campesinos, obreros, artesanos, terapeutas, parteras. Es interesante ver cómo llegaron muchas parteras que se ubicaron en diferentes regiones de la península yucateca, muchos de ellos analfabetas que divulgaron su español en la península, ¿no? De ahí viene que también tomemos estos préstamos y los utilicemos hasta la época actual, ¿no? Bueno, en este contacto se dio relaciones de tipo social, económico, que surgieron entre los españoles y los mayas yucatecos, ¿no? Y que surgieron como fuente de base de información, en otras palabras, de transculturación, de interferencia lingüística. Los españoles tuvieron que aprender a reconocer y a describir, a nombrar la naturaleza yucateca. Por ejemplo, los árboles, los frutos, animales. Aquí, por ejemplo, Quequen le denominaron al cerdo, ¿no? Huacash, que es un sonido que los mayas escuchaban de las vacas, así con esa SH final española, y se lo pusieron a la vaca, al toro, ¿no? Tamán al cordero, Tzimin al caballo, por el parecido que tenía con la danta, que habitaba mucho en esta zona. Hacia inicios de la colonia española estaba el tapir o la danta, que se llamaba Tzimin, y le pusieron Tzimin por el parecido que tenía, ¿no? Y de esa manera se fueron dando muchos nombres que conocemos hasta la fecha, ¿no? Bueno, también nos llegan voces de origen árabe, ¿no? Aquí es lo que les decía, cómo empieza la invasión de las tropas que acompañaron a Francisco de Montejo durante los años de conquista, y esta fotografía es un claro ejemplo de esta relación que se da. Pero bueno, con los españoles también nos llegaron voces de origen árabe, ¿no? Por el tiempo que ocupó la ocupación musulmana en la península ibérica, ¿no? Entonces el español está nutrido de voces árabes que nos llegaron durante la conquista y la colonia española, ¿no? Señalar que la ocupación musulmana en la península ibérica abarcó cerca de 8 siglos, ¿no? O sea, muchísimo tiempo. Por eso vemos toda esta influencia árabe en la península ibérica, especialmente en la región sur de España, que es donde justamente provenían los españoles que habitaron esta región. Así nos llegan palabras como del árabe hispánico clásico, muchas de las cuales forman parte de nuestro español estándar, como aljibe, noria, almagre, albayalde, albahaca, como dicen aquí, que es albahaca, es el H intermedia, alucema, almud, fanega, mascada o alforza. Sin embargo, hay otros vocablos como que muy propios de nuestro español yucateco, ¿no? Por ejemplo, albarrada. Albarrada es una voz de origen árabe también,
que es estos muros de piedra seca que se construyen, sobre todo en el medio rural. Jabalí es el cochino de monte, que muchos yucatecos pronuncian con la I glotalizada final como jabalí, ¿no? Alfarda, viga larga de madera en forma prismática cuadrangular. Almanaque, que es el calendario. Ya me acuerdo que en el fin de año los comerciantes regalaban almanaques a la gente, ¿no? Que es luego hasta se editó un almanaque Espinosa, ¿no? Que venía con muchas anécdotas de todo el año, ¿no? Aldaba es una palabra muy propia del yucateco que utiliza esta para cerrar la puerta, ¿no? Para asegurar puertas postigos que hay como en el centro histórico, que es una voz de origen árabe que todavía se utiliza, ¿no? Escabeche también. Nosotros utilizamos el escabeche casi muy similar al que trajeron los españoles, como este estofado hecho con vinagre, hojas de laurel y otros ingredientes. Alarife es una voz que se utiliza aquí en el sur de la República, sobre todo en la zona peninsular y parte de Tabasco, para referirse al albañil, ¿no? Hasta hay gremios de alarifes, ¿no? La voz almuerzo es interesante, nosotros lo utilizamos para denominar la comida fuerte del mediodía, ¿sí? Como en muchas regiones del Caribe y también de Centroamérica. Sí, en el centro de la República dicen la comida, vamos a comer, y se refiere a la comida fuerte del mediodía, ¿no? Aquí nosotros lo utilizamos como la comida fuerte del mediodía. Almuerzo, que es una voz también de origen árabe, ¿no? Y hay otras voces que observamos como alpiste, almohada también, se consideran también de origen árabe hispánico. Las interjecciones ojalá es si Dios quiere, ¿no? Que es una voz que viene de árabe. Deseo que suceda algo, ¿no? El guay también, guay es una voz de origen árabe que llegó a España y de España nos llega aquí. Y aquí se adopta como una interjección guay, ¿no? Para una interjección de asombro, ¿sí? Y hay algunas voces que han perdurado, otras que se han ido quedando en el olvido, ¿no? Que incluso en la misma región de España, algunas voces que trajeron en ese entonces y que nos quedamos con ellas, ya no las conocen, ¿no? Bueno, pero también hay otra presencia, otras voces que nos llegan de Siria y el Líbano hacia fines del siglo XIX, ¿no? Estas migraciones muy intensas que se dan a la península introducen nuevos vocablos, ¿no? Y estamos hablando de grupos bastante grandes que llegaban a Yucatán, ¿no? En esta fotografía vemos a jóvenes libaneses de segunda generación en la noche regional del Carnaval de Mérida, ¿no? Esta es una referencia que hago en un libro, ahí aparecen. Pueden ver la referencia de donde se toma esta fotografía. Fue un grupo es de hecho un grupo interesante los libaneses porque reivindican mucho lo yucateco, lo regional, incluso hasta el acento yucateco lo tiene mucho más marcado a veces que los propios yucatecos, ¿no? Entonces de ahí nos llegan voces, nombres propios como Asís, Ali, Salim, Nasira, Salomón, apellidos que se nos van haciendo familiares en nuestro español yucateco como Abraham, Dajer, Aguais, Chapur, Selem, Fara, y algunos términos gastronómicos, ¿no? Que lo vemos en la comida libanesa que se vende aquí en la ciudad como kibi, o que también se vende, ya es un antojito muy popular en Yucatán, que lo venden en todos los pueblos, en los partidos de béisbol. Kafta, el falatel, el tabule, que se anuncian muchos, son provenientes del Medio Oriente como el Líbano, ¿no? Los primeros inmigrantes libaneses llegaron a Yucatán hacia 1879, imagínense, estamos hablando de fines del siglo XIX. Posteriormente llegarían otros a principios del siglo XX, se calculan unas 3, 4 oleadas más de inmigrados de la misma procedencia. En Yucatán, como en las islas del Caribe, porque también les llaman impropiamente turcos a los árabes, en especial a los sirio-libaneses, que en gran número llegaron a la región y venían amparados con un pasaporte de Turquía, ¿no? La palabra turco llevaba aquel entonces cierta carga despectiva. Yo me acuerdo, yo soy de Tzucacap y en los 60s decían jana cebolla, ¿no? Porque comían cebolla, iban a los pueblos vendiendo sus mercaderías, sus telas, sus aparatos de plástico, ¿no? Trastes de plástico. Y al mediodía, cuando tenían hambre, compraban un pan francés, lo abrían, le metían cebolla y chile habanero y se lo comían, ¿no? Entonces de ahí los mayas le llamaban jana cebolla, ¿no? O chipiturco también fue una expresión que se utilizó mucho para denominar al turco pertinaz insistente que vende. Y ya vemos cómo lograron todo ese poder económico y actualmente esta clase representa en gran medida la clase empresarial, ¿no? Política, académica, ya los vemos en todos lados, ¿no?
Interesante que los esclavos negros que llegaron durante el periodo colonial no nos dejan mucha influencia, ¿no? Algunas voces, vamos a señalarlas poco a poco, ¿no? Como que a pesar de haber llegado durante inicios de la colonia desde el siglo XVI, el elemento africano, especialmente el léxico, no fue tan importante como en otras regiones colonizadas por los españoles. Me refiero a la gran cuenca del Caribe. Estamos hablando de Cuba, de Puerto Rico, República Dominicana, la costa colombiana, Centroamérica, donde ahí la presencia de ellos fue muy importante, influyó mucho en su español, ¿no? Cuba y Puerto Rico son un claro ejemplo de esta influencia cubana, no solamente léxica, sino también cultural, ¿no? Entonces, en Yucatán no se dio, y no se dio porque la fuerza de trabajo indígena representada por los mayas era muy importante. O sea, se explotó, digamos, esa fuerza de trabajo y no de la de los negros. Por supuesto que llegaron negros, ¿no?, a Yucatán. Hay un censo hecho en 1791 que nos dice que habían 45.201 negros y mulatos, ¿no?, que representaban cerca del 12% del total. Estamos hablando de toda la región, no estamos hablando del estado de Yucatán, ¿no? Vemos cuántos mayas peninsulares habían, que eran el 71%, españoles y mestizos el 15%, negros y mulatos el 12%, y miembros del clero, así los contaban, el 2%, ¿no?, que era el total. O sea, vemos que de todos modos la influencia negra sí fue importante en Yucatán, aunque ellos mayormente se dedicaban al sector servicios, ¿no? Estaban con los grandes hacendados, prestando otro tipo de servicios, y no tanto en el campo ni en los campos de Nequén, ¿no? Este es un censo realizado en 1789 y la fuente es de Suárez Molina, que nos dice en un libro que escribió en 1996, ¿no? Ahora bien, de las voces del Caribe, es sumamente importante. Yo creo que después de la lengua maya son las voces del Caribe, especialmente del arahuaco, más bien de los taínos, la lengua más importante en Yucatán, ¿no? Y yo me atrevo a señalar que desde antes de la conquista de la conquista española ya existía la presencia de grupos arahuacos que circunnavegaban por el Caribe y llegaban a Yucatán. Hay muchas evidencias de ello. La misma Casa Maya es una evidencia del contacto que hubo con estos grupos, porque es idéntica, digamos. Si la vemos en Cuba, en Puerto Rico, en Dominicana, en muchas regiones de Sudamérica, caribeña, vemos que la construcción es idéntica, ¿no? Entonces yo creo que hubo un contacto bastante estrecho desde antes de la llegada de los españoles. Por supuesto, con los españoles nos llegan muchas voces de origen arahuaco o taíno, ¿sí? Son voces que ellos aprendieron también en Cuba. Recuerden que durante el proceso de conquista y durante el periodo colonial, los españoles tenían que permanecer por un tiempo, no sé, 6 meses, un año más, antes de llegar a la península yucateca, ¿no? Entonces, de ahí se nutrían con muchas voces del Caribe, ¿no? Por supuesto que había esta mezcla, este hibridismo entre el español que traían ellos, digamos, zonas como Andalucía, y las voces del Caribe, ¿no? Y después hubo un contacto muy estrecho a través del intercambio durante la época colonial entre Cuba y puertos del Golfo de México, como Campeche y Cizal, ¿no? Y nos llegan mucha gente de Cuba por esa vía, ¿no? A partir de 1870, la comunicación marítima con Cuba fue a través del puerto de Progreso, ya no a través del puerto de Cizal, ¿no?, como puerto de altura, aunque ya no fue tan intensa ni exclusiva, ¿no? Entonces, así nos llegan voces. Aquí esta es una imagen de cautivos cubanos, es un grabado del siglo XIX, para que tengan idea de cómo se daba este comercio de esclavos, ¿no?, durante esta época, ¿no? En el caso de la península yucateca, llegaban a través del puerto de Campeche, ¿no? Y de alguna forma Campeche fue el que recepcionó más población negra que el mismo estado de Yucatán, ¿no? Pero en ese tiempo era una única, la península yucateca, ¿no?, que era Yucatán. Pero bueno, y así nos llegan voces de caribeñas como ajiaco, que es el guiso derivado del taíno ají, Chile, ¿no? Nos llegan palabras como arepa, que aquí es una tortilla dulce de harina de maíz, huevo y manteca, bejuco también,
Cuando dices bejuco o bajareque, que son dos voces taínas, se los dices a los jóvenes, no saben a qué se están refiriendo, ¿no? Yo a mis hijos les decía, ¿sabes qué es un bejuco o bajareque? Y no saben qué es, ¿sí? Porque son voces de origen taíno que han ido perdiendo cierto uso, aunque no del todo. En los juegos siguen siendo muy utilizadas, ¿no? Voces como cacique, como ceiba, chapear también, que utilizamos muchísimo aquí en Yucatán, los campesinos en sus milpas, en sus terrenos que van a chapear. No, se usa también como sinónimo de deshiervar, pero chapear es una voz de origen taíno. Cayuco, yo me acuerdo que en una laguna muy cerca de mi pueblo, en Tzucacap, en Siuche, habían como 8 cayucos de madera muy bien hechos y que la gente atravesaba de un extremo a otro, ¿no? Y le llamaban güiro, por ejemplo, que es ese instrumento musical que utilizan los grupos aquí en la península. También, y allá también es una voz de origen del taíno, ¿no? Que en el lenguaje infantilizado es una herida, una llaga, ¿sí? Y de allá viene yaya. Aquí le decimos yaya y él dicen yaya, pero también el diccionario de cubanismos de fines del siglo XIX lo dice muy claro. Yaya es, en el lenguaje infantilizado, es una herida, ¿no? Y mamá tengo una yaya. Champola, que todavía se vende aquí en Mérida, ¿no? También nos viene de Cuba. Enequén es una voz del taíno. Bachata, por ejemplo, que no es la bachata de este ritmo, digamos. Antes, yo me acuerdo en mi pueblo que en los 60, 70 cerraban calles y sacaban música y todo el mundo iba y bailaba y bebían hasta altas horas de la noche, y esa era una bachata, ¿no? Sabucán, por ejemplo, también viene del taíno. La palabra guano, para techar las casas. Levisa, también. Zaraguato. Bacalear, por ejemplo, que es una voz de origen cubano, que viene justamente de allá. Y aquí es para referirse al escarceo amoroso, ¿no? Que también le dicen bacha el mis, que como el juego de gatos, como retosan los gatos y cuando van a hacer el amor. Y aquí se utiliza en ese sentido, ¿no? Cuando las parejitas se están bacaleando por allá, ¿no? Guaranducha, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el taíno es una lengua que nos ha dejado muchísimas voces, no solamente en el español regional, sino en el español mexicano, también se contabilizan por cientos, ¿no? Bueno, el léxico del Caribe también nos llega vía los caribeños, ¿no? Pues todavía tenemos presencia de cubanos en la península de Yucateca. Uno va a Cozumel, a la Riviera Maya, a Cancún, Mérida, la comunidad cubana es muy grande. Muchos que intentan cruzar hacia los Estados Unidos se quedan viviendo para acá porque ya se han tejido una red de estos cubanos, ¿no? Pero estos cubanos que llegan ya no ejercen gran influencia como le influyeron en aquel entonces, ¿no? Aquí para que tengan una idea de cómo estaba la gran cuenca del Caribe y cómo circunnavegaban estos grupos arahuacos por allá, ¿no? Hay una foto muy bonita de ellos, no sé si la pasé antes, pero donde aparecen ya a fines del siglo XIX se fotografían estos grupos, ¿no? Bueno, la influencia de los grupos nahuas. Paradójicamente, los nahuas, de ser un grupo del Altiplano Central, no ejercieron gran influencia léxica, me estoy refiriendo, ¿no? Aunque desde la época prehispánica estaban ya presentes, para muestra un botón, está Chichén Itzá, fundada por grupos del centro del país, ¿no? A reserva de pozole, milpa, tamal, comal, aguacate, etcétera, y pil, que viene de huipilli, que vino al español a través del maya. Si me explico, es una voz que se adopta en la lengua maya, pero en la lengua maya sufre transformaciones. Ya no se dice, se dice ihuipil, ahuipil, uyipil, mi ipil, tu ipil, su ipil, ¿no? Se antepone porque es una palabra que empieza con vocal porque la H es muda, ¿no? Y de esa forma llega al español yucateco como ipil, no decimos huipil, ¿no? Tampoco decimos justán, tampoco decimos fustán, decimos justán con J, porque en los españoles así lo pronunciaban. En árabe se dice justán
parece una J, ¿no? Y así se adoptó en Yucatán, como Justán, ¿no? Sin embargo, hay palabras que sí son como propias de esta tierra. Macehual, por ejemplo, es una voz que significa indígena de esta tierra. Maculis, que es un árbol también, que viene de Macuilli. Tequioso, de tequio, que también es de origen náhuatl. Aquí se dice como algo que es muy complicado, difícil, que implica así mucha, como el shokbichuy, ¿no? Que es muy tequioso porque hay que estar pacientemente haciendo el bordado, ¿no? Pero bueno, nos llegan muchos apellidos y esos apellidos están presentes desde principios de la colonia española, ¿no? Como Tepal, Nahuatl, Culuá, como de Culhuacán, Chimal de Chimalpopoca, ¿no? Y Huit de Yupit, Acal, Huitzil de Huitzilopochtli, Cox, Pantí, Chiclín, etcétera, ¿no? Ahí le estoy poniendo unos 9, 10 ejemplos de apellidos de origen náhuatl que están presentes en Yucatán y que se adaptaron a la fonética de la lengua maya. ¿Sí? Entonces, aparentemente son mayas, pero son de origen náhuatl que llegaron aquí. En el mapa estamos viendo un poco estos grupos náhuatl y cómo llegaron hacia la península, pero es interesante ver cómo se van más hacia Guatemala también. Por eso hay una influencia náhuatl muy fuerte en la zona de Guatemala. Uno va por la zona de Guatemala y encuentras muchísimos términos en náhuatl, ¿no? Por toda esta influencia del Imperio Azteca que llegó y que nos llegó parcialmente acá a Yucatán, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver toda esta influencia de... Antes de esto, decirles que hay una voz de origen también taína, que es quimbomba, ¿no? Que es quimbombo, que es un fruto muy parecido a la que tiene los extremos aguzados, y estos se parecen tanto a la quimbomba que se crea este juego en Yucatán que le llaman quimbomba, o hay quienes le ponen timbomba, que viene de quimbombó, que es el nombre de una planta y su fruto cilíndrico muy conocido en África, y ese nombre es de origen africano que llega a Cuba, y de Cuba nos llega aquí, pero no como fruto, sino como este juego, ¿no? También nos llega la palabra guayabera. Guayabera es muy interesante el origen de este término, porque era una camisola ancha que llevaban los labriegos cubanos de la zona del río Yayabo para cosechar guayabas. Entonces era como una especie de camisola, ¿cómo se llama esto? De chaleco, con 4 bolsas, donde subían al árbol, bajaban las guayabas, llenaban sus bolsas, sus 4 bolsas, bajaban del árbol, lo echaban en un contenedor. Esta prenda con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una prenda de vestir, incluso llegando a ser una prenda casi de lujo, ¿no? Y esto se trae a Yucatán. Se dice que puede ser como por ahí del inicios del siglo XIX, que llega a Yucatán, y a Yucatán digamos que se modifica, se le ponen alforzas, bordados, digamos que se hace una guayabera elegante y una prenda de vestir, ¿no? Entonces viene justamente de allá, como aquí se adoptó también como guayabana. Guayabana le decían en los 60s, en los 70s, todavía entrados en los 80s, yo lo oía en mi pueblo, mi guayabana, ¿no? De guayabera y habana, justamente porque era una prenda común en La Habana que luego se extiende por otras áreas del Caribe, ¿no? Entonces esta es la versión que nos llega también del Caribe, justamente de Cuba, ¿no? Y antes veíamos el mapa como la historia del español peninsular ha estado más vinculado con el mundo antillano que con el centro y norte del país, ¿no? Más adelante vamos a ver por qué se da ese aislamiento geográfico, ¿no? Bueno, terminología marina, aquí me estoy brincando la terminología marina, que es interesantísima, sobre todo por todo este contacto comercial que se daba a muchos grupos que circunnavegaban, que atravesaban Cuba hacia Florida o hacia la península de Yucatán. Se van creando marinerismos, son voces que surgen del mismo proceso de la marina, ¿no? Y, por ejemplo, surgen voces como encallar, estivar, bandazo, boyar, desguindar. Desguindar es una voz de origen de marinerismo, ¿no? Jalar, ondearse, plomada, tarraya, virar, también son. Y sin embargo, existen otros muy específicos para la península yucateca, como son abarrotar, como acaparar, monopolizar, alijo del verbo aligerar, que también se usa entre los pescadores,
y la voz bandearse también, que también usamos para referirnos a salir airoso, salir a flote, se las bandea, ¿no? El pobre como puede, ¿no? Cuando jalamos agua de pozo, acarreamos agua, fletamos un medio de transporte. Por cierto, la palabra fletar ya no se utiliza. Yo me acuerdo que en mi pueblo, incluso aquí en Mérida, fletar un medio de transporte para mudarse, fletar un automóvil, un taxi, fletar un taxi para desplazarse, era muy común, que es un marinerismo también. Amarrar también es un marinerismo, sobre todo porque lo utilizaban mucho para atar o amarrar las velas. Trincar también, que lo utilizamos aquí, todavía se utiliza en las fiestas del pueblo como trincar o atar al toro, ¿no? Trincarlo en el palo central del ruedo para que no se mueva. Todas esas expresiones son marcadamente regionales, ¿no? Otro verbo muy socorrido en Yucatán es el verbo embromar, ¿no? Que significa molestar, fastidiar, causar daño, ¿no? Deriva de broma. Broma es un pez, un molusco libranquio marino de aspecto vermiforme, o sea, como gusano. Su especie más conocida es el Teredo navalis, es xilófago, o sea, que se come la madera, ¿no? Taladra la madera sumergida de los barcos. Entonces los marineros, cuando veían que estos peces vermiformes se comían la madera y le hacían un hueco y el barco se hundía, decían que ya lo había embromado, ¿no? De allá empezó a derivar, a aplicarse para otros aspectos de la vida, ¿no? Estar mal económicamente, por ejemplo, es decir que está embromado, ¿no? O está embromado porque amaneció muy mal. Mi mamá lo usaba hasta hace muy poco tiempo antes de que muera. Decía, amanecí muy embromada porque estoy con mucha tos, mucho dolor de cabeza, y decía que estaba muy embromada, ¿no? Pues ese término es un marinerismo que deriva de un pez, precisamente, ¿no? Y bueno, yo creo que los términos enequeneros nos heredaron muchísimos tecnicismos. Obviamente muchos de ellos han caído en desuso juntamente con la caída, con la debacle de la industria enequenera. Muchos de esos verbos también se van perdiendo, ¿no? Los anglicismos, ¿cómo penetran al español peninsular, ¿no? Es también muy interesante este episodio porque no vienen de los Estados Unidos, vienen de Cuba, ¿no? A través de la esfera de los deportes, de la relación comercial que se establecía con estos puertos, ¿no? Entonces de ahí nos llegan. En Cuba, por ejemplo, recordemos que fue ocupado también por los norteamericanos y dejaron muchas voces, como muchas voces utilizan actualmente los cubanos dentro del español que se habla en Cuba. Y así nos llegan voces como quechear, pichear, fildear, rolar, jitear, ponchar, noquear, ¿no? Muchos de esos verbos se han prestado también a la lengua maya y se incorporan con mucha facilidad a la lengua maya, como extraiguan, extraini, ring, tryout, dicen por tryout, etcétera, ¿no? Allá hay una referencia que dice, en Yucatán llegó a llamarse cubano o cubiche, ¿no? A todo aquel que vivía sabrosamente, tanto que llegó a decirse que el que no era padrote era tercera base. Esta es una referencia de Jesús Zamora Gamboa referida a la presencia de los cubanos, porque había todo un mercado, así como el mercado de piernas en el fútbol, había también el mercado de los peloteros caribeños, especialmente Cuba y luego de Puerto Rico, y fueron llegando de República Dominicana, y en los grupos de los Leones de Yucatán siempre han tenido estos jugadores, muchos de ellos mulatos negros, muy buenos jugadores, ¿no? Entonces vivían aquí y vivían sabrosamente, dice Dom, ganaban bien y bueno, solo jugaban béisbol, ¿no? Y de esa manera nos van llegando muchos anglicismos que también se prestan muy bien a la lengua maya, ¿no? Pero también nos llegan otras voces extranjeras del francés, ¿no? Que son como que muy propias del estado, como la voz flux, ¿no? Flux, que viene de eterno flux, que es una voz empleada también en Andalucía, dice mi flux, como estamos viendo aquí a don Felipe Carrillo Puerto, que hasta su época como gobernador se usaba mucho el traje. El traje, digamos, el traje de etiqueta
masculino era muy usado por la clase política, la clase empresarial en el siglo XIX hasta principios del siglo XX. Luego se fue dejando de usar, ¿no? A pesar del calor era utilizada esta prenda y le decían flus, ¿no? Viene también vermut como función vespertina en los cines o teatros. Esto lo vemos mucho en la prensa de esa época que anuncian esta función vespertina. Ambigú como servicio de viandas en los bailes. Yo todavía recuerdo que en mi pueblo llamábamos el ambigú, porque detrás del Palacio Municipal, donde en los bajos de los corredores del Palacio Municipal se hacía el baile, el conjunto, y detrás estaba el ambigú, ¿no? Donde ibas a tomar la cerveza y de pronto venían algunas botanas, ¿no? Y a eso se le llamaba el ambigú. Bonetería, por ejemplo, viene del francés, que es el lugar donde se fabrican bonetes, o la tienda donde se venden calcetines, camisas y otras prendas. Aquí todavía había unas boneterías, ¿no? En los 80s, 90s había boneterías en Yucatán, ¿no? En Mérida, sobre todo en Mérida, ¿no? Curiosamente, la presencia de yaquis chinos, coreanos y otros atraídos por el auge de la agroindustria del Enequén en el siglo XIX no ejerció ninguna o nula influencia. Quizá en su momento hayan traído voces que se prestaron, pero que con el tiempo fueron desapareciendo, ¿no? Aquí vemos algunos apellidos, digamos que como una influencia, porque hay muchos que tienen apellido maya combinado con un apellido de origen coreano, como Chong, a veces lo escriben con N nada más final, o Chong con G, Lee, Kim, o a veces con solo la M final, a veces con NG final, Ham, Pak, Park también, ¿no? Todavía había un empresario que tenía sus cocinas Park, que eran de origen coreano, ¿no? Entonces vemos que no ejercieron gran influencia. Aquí veíamos lo del aislamiento geográfico y el mantenimiento lingüístico, que tiene que ver, la península estaba prácticamente aislada del resto de la República y no había una gran influencia, de manera tal que la lengua maya se fue haciendo muy importante en el español yucateco, ¿no? Y así nos va dejando influencias, no solamente a nivel fonético, porque el acento que tenemos los yucatecos viene en gran medida de la curva melódica que tiene la lengua maya, ¿no? Es de alguna manera bastante similar, sino también morfológico y sintáctico, ¿no? Y vamos a ver muchas voces que hay obras sobre el español regional. Yo he sido autor de una versión y una nueva versión del breve diccionario del español yucateco y otras obras que incluso hay para el español que se habla en Quintana Roo, ¿no? Y vemos también voces mayas, son verbos y voces, vocablos que se incorporan al español sin modificación, ¿no? Alguna. Eso es lo interesante de esa influencia del maya yucateco, ¿no? Que se prestan tal cual se usan en maya y se usan en el español. Así decimos ascab, shish, malish, shek, lek, pip, tuch, shik, turish, ¿sí? Y los mayismos son voces cuya estructura ha sido modificada por influencia de leyes fonéticas del español. A la chaya, por ejemplo, viene de chay, yuya viene de yuyum, cenote viene de zonot, siricote, anolar también viene de nol. Y los hibridismos son aquellas expresiones en cuya estructura se encuentra una voz maya y un prefijo o voz española, como chocolomo, que viene de chocó, caliente, y lomo. Chivaluna, que viene de morder y luna. Chopcalle también, que se utiliza mucho, que es calle ciega. Y tzutzito, por ejemplo, de pequeñito, y así vamos a ver muchos ejemplos, ¿no? En el ciclo de vida, en el ciclo vital, vamos a encontrar muchísimas voces, como hacer chuchu. Aquí es un ejemplo. Hacer chuchu viene de chuch, que es succionar la teta, mamar, ¿no? De allá viene. Abajo hay una referencia de los 250 apellidos mayas que también forman parte ya de nuestro español. El 70% o más son monosilábicos y el resto son bisílabos, ¿no? Del español. Pero bueno, son ya parte de nuestro español. En las labores y rituales agrícolas vamos a ver muchísimas voces de todo el proceso de la milpa, en los ceremoniales agrícolas como el chachac. Aquí estamos viendo una ceremonia de chachac. Pero donde definitivamente vemos una influencia maya muy fuerte es en el lenguaje culinario maya yucateco, ¿no? Así vamos a ver cabash, sanchac, chocolomo, mondongo, cabic, pibipollo, mugipollo, onsiquil, col, xnipec, pocchuc, papazul, que por cierto es papazul, erróneamente dicen papazul, pero bueno, así quedó,
como muchas voces, como jo, por ejemplo, así quedó, con ese error y se sigue reproduciendo, que es jo realmente, ¿no? Panes ceremoniales como el tutiwá, por ejemplo, viene de tut, relleno, cubierto, el ile es un sufijo relacional y wa es pan o tortilla. Ese es el tutiwá maya que utilizan para ceremoniales agrícolas, pero también se aplica al pan relleno con queso, ¿no? Que vas y compras tu delicioso tuti relleno de queso. Aquí hay panaderías en Mérida que lo venden mucho y es uno de los panes preferidos del yucateco, ¿no? En la medicina popular hay muchos términos que encontramos. En la sexualidad también, que no lo voy a decir ahora porque ya no hay tiempo, va a ser motivo de otra plática, pero podemos hablar de toda la terminología que hay en torno a la sexualidad, que es interesante. Y en la fauna y la flora, ¿no? ¿Quién nos dice pich, cow, yuya, chinchimbacal? ¿Sí? Entonces todas estas voces vienen de la lengua maya y también tenemos calcos semánticos como buscar encontrar, ¿no? Que viene de kashtik, porque kashtik en maya significa buscar encontrar ambas cosas. Por eso los yucatecos utilizamos el verbo buscar como sinónimo de encontrar, ¿no? Buscar y encontrar, ¿sí? Que en el maya es una sola, y tiene todo un sentido en la lengua, pero quizá en el español esto no se ve así, ¿no? Por ahí viene esta. Hacer, por ejemplo, es un verbo ligero que se utiliza mucho en voces y adverbios mayas, como huichar, por ejemplo, anolar, chechonear, chicolear. Chicolear se dice de origen maya, pero yo creo que es más de origen caribeño, se utiliza, por ejemplo, en Puerto Rico, ¿no? Chechonear, jochovear, coliciar, chochear, bulichear, chalear, chuchulear, pitear, ¿no? Hay convergencias también muy curiosas de la lengua maya con el español, y hacer también, ya para ir terminando, decimos hacer chuc, que es sopetear, hacer chal, hacer coy, escarbar con los dedos, hacer chuchu, amamantar, hacer chop, golpearse el dedo, el lobo del ojo, hacer hitch, es anudar fuertemente, hacer puch, apachurrar, hacer kesh, poner a defecar o orinar a algún niño, hacer tzis, fornicar, entre muchos más, ¿no? Entonces así vamos a encontrar derivaciones españolas, verbales, ¿no? Que ya les he mencionado algunas, y el acento finalmente es un elemento identitario muy fuerte de yucateco. El español yucateco posee una cadencia muy peculiar, dotado con esa entonación entrepujada, aporreada o arrastrada, producto del uso de las glotales, los acentos que existen en la lengua maya, ¿no? Vemos cómo la entonación interrogativa sigue una curva melódica distinta al acento del centro del país, ¿no? Incluso el español yucateco es tan particular que le llama la atención a mucha gente que viene de fuera, de Centro y Suramérica, de los Estados Unidos, de Europa, de España. Aunque somos caribeños, porque los yucatecos somos caribeños, no aspiramos la S. Y no aspiramos la S por la fuerte influencia de la lengua maya, que es muy clarita, ¿no? Entonces no la aspiramos como en toda el área del Caribe. Bueno, quizá parte de Campeche, de Ciudad del Carmen, Champotón, toda esa parte, y Tabasco, ahí se aspira un poco la S. Los yucatecos no la aspiramos, ¿no? Bueno, pero bueno, muchas de estas voces siguen, algunos no lo consideran totalmente cultas, lo tratan de evitar, mientras que otros lo seguimos utilizando, y yo creo que son del dominio popular de los diferentes estratos sociales, ¿no? Que existen. Pues muchas gracias por su atención. Esta es una foto del ingenio sicarero de Cacalná, en Sucacap, de inicios del siglo XX. Con esto les doy las más cordiales gracias por su atención y quizá nos veamos próximamente.